All rise, todos de pie, por favor. La Corte Penal Internacional está sesionando en calidad de organizadora de la audiencia final de la segunda edición del concurso Corte Penal Internacional de Simulación, edición española. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Deseo saludar a los equipos de la Fiscalía, la representación legal de las víctimas y la defensa. También doy la bienvenida a los intérpretes, los funcionarios de audiencia y los funcionarios de seguridad que nos asisten diligentemente en nuestra labor. Saludo también a quienes están en la galería del público, a los representantes de los estados, a los participantes en esta segunda edición del concurso de simulación judicial sobre la Corte Penal Internacional presentes en esta audiencia. Y también a quienes están fuera de la Corte, pero nos acompañan esta tarde a través de Internet. Paso ahora al tema de las fotografías y las grabaciones de video. La sala ha autorizado que se tomen fotografías exclusivamente mientras los equipos hagan sus presentaciones. Ruego ahora al oficial de audiencia que haga ingresar a la sala a los fotógrafos. Muchas gracias. Buenos días. Puede permanecer en la sala mientras los equipos hagan sus presentaciones. Pido ahora al oficial de audiencia que tenga a bien identificar el caso. Muchas gracias, magistrada presidente. La Corte está sesionando en la situación en el estado de Cambo, en el caso del fiscal contra Juan Camilo Vargas Jaén, concurso CPI de simulación judicial de la Corte Penal Internacional, edición española, caso ICC 0313-0114. Gracias. Señora fiscal, tenga bien presentar a los miembros de su equipo. Buenos días, Honorable Corte Penal Internacional, honorables magistradas, representante legal de las víctimas, representantes ad hoc de la defensa. Mi nombre es Lindelena Maclús Herrero y junto con mis coagentes Claudia Manzanares y Roxana Razo Curiel, comparecemos ante esta sala de cuestiones preliminares número 10 para exponer los 3 puntos sobre los cuales versa la presente audiencia. Gracias. Muchas gracias. Paso ahora a la representación legal de las víctimas. Solicito a su representante que presente a los miembros del equipo. Con su venia, señora magistrada. Honorables magistrados, la representación de las víctimas se conforma por el señor Boris Molina, el señor Diego Piedra, la señorita Elizabeth Jiménez y quienes habla, Gabriel Rojas. Muchas gracias. Paso ahora al equipo de la defensa. Solicito al abogado defensor que presente a los miembros del equipo. Señora. Con la venia de la sala, honorables magistrados, representantes de la Fiscalía, representantes de las víctimas, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Pastrana y junto con mis compañeros Héctor Abona y Patricia Rodríguez tendremos hoy el honor de representar a la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. El equipo de la Secretaría está representado hoy por el oficial de audiencia, Felipe Rojas, y finalmente
presentaré a los magistrados. A mi derecha está la magistrada Silvia Steiner y a mi izquierda la magistrada Olga Herrera de Carbucha. Y yo soy la magistrada Silvia Fernández y presidiré esta audiencia. Ya pudieron tomar sus fotografías, se le agradezco mucho y le ruego que abandone la sala. Muchas gracias. La sala abordará ahora consecutivamente las cuestiones que forman la materia de la audiencia de hoy. Le pido al oficial de audiencia que se sirva a leer las cuestiones que serán objeto de debate en la presente audiencia. Muchas gracias, magistrada presidente. Las cuestiones relativas a la agenda de la presente audiencia son las siguientes. A. Concurrencia o no en el presente caso de los elementos contextuales de cada uno de los dos delitos imputados al señor Juan Camilo Vargas Jaén en la orden de detención de 2 de febrero de 2014 como consecuencia de la campaña de bombardeos selectivos desarrollada por las Fuerzas Armadas de Juba sobre el territorio de Cambo. B. Suficiente gravedad o no del caso contra el señor Juan Camilo Vargas Jaén, como para ser declarado admisible o no conforme al artículo 17.1d del Estatuto de Roma. Y, por último, C. Licitud o ilicitud a la luz del sistema de fuentes del Estatuto de Roma de la negativa de Glapso a cumplir con la solicitud de cooperación transmitida por la Secretaría de la CPI para la detención y entrega del señor Juan Camilo Vargas Jaén. En el caso de que Glapso hubiera actuado ilícitamente, determinación de las medidas que, a la luz del sistema de fuentes del Estatuto de Roma, la Sala de Cuestiones Preliminares debería adoptar o promover para asegurar que Glapso cumple en un futuro con dicha solicitud de cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor oficial de audiencia. Ahora voy a dar la palabra a la Fiscalía, en primer lugar, para que analice las cuestiones que figuran en el orden del día de esta audiencia. Le recuerdo a las partes y participantes que tienen un máximo de 30 minutos que ustedes distribuirán internamente en el equipo como lo decidan ustedes, pero no más de 30 minutos, que serán aplicados por la sala con mucha rigidez. Gracias. Señora. Gracias, Sus Excelencias. Con la venia de esta Honorable Corte Penal Internacional. Sus Excelencias, como ya mencionó esta representación, mi nombre es Lindelena Maclús Herrero, y junto con mi coagente, Claudia Manzanares, comparecemos ante esta sala de cuestiones preliminares número 10 para exponer los 3 puntos que ya se mencionaron en la presente audiencia. Durante los primeros 17 minutos, esta representación abordará los primeros 2 de ellos, siendo el primero de estos la configuración de los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad de asesinato y del crimen de guerra de dirigir un ataque en contra de la población civil. Como segundo punto, este representante abordará la gravedad suficiente que tiene el presente caso, por lo que éste debe de ser admisible ante esta honorable Corte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de Roma en su párrafo primero, inciso D. Finalmente, mi coagente, durante los últimos 13 minutos, expondrá el último punto de esta representación. La ilicitud de la negativa de Glapso a entregar al presidente Vargas Jaén como una orden emitida por esta honorable Corte. Sus Excelencias, abordando el primer punto de esta representación, se cometieron los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad de asesinato. De conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma,
Un crimen de lesa humanidad es aquel que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Adicionalmente, sus excelencias, el artículo 7, en su párrafo segundo, inciso A, nos especifica que un ataque es una línea de conducta que implica la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 7, de conformidad como parte de una política estatal u organizacional. Es así que esta honorable Corte, en su distinta jurisprudencia, tal como es el caso del señor Jean-Pierre Bemba, ha determinado que elementos que se deben de analizar para la configuración de los elementos contextuales de un crimen de lesa humanidad son, en primer lugar, la sistematicidad o generalidad del ataque. En segundo lugar, que la población contra la que se dirija la misma tenga el carácter de población civil. En tercer lugar, que sea cometido como parte de una política estatal u organizacional. Y finalmente, que se tenga conocimiento de dicho ataque. Analizando el primer elemento, sus excelencias, cabe recordarle a esta honorable Corte que ya desde el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia hasta la última sentencia emitida por esta honorable Corte en el caso del señor Germain Katanga, se ha determinado que el ataque sistemático o generalizado es un carácter alternativo. Es decir, no existe la obligación de probar los dos elementos para que se configure la existencia de dicho ataque. En el presente caso, esta representación establece que dicho ataque es sistemático. De acuerdo con la misma decisión del señor Katanga antes citada, y en adición a la confirmación de casos del señor Jean-Pierre Bemba, se determinó que un ataque sistemático es aquel que sigue un patrón regular de actos como opuesto a actos esporádicos de violencia. Es así, sus excelencias, que este elemento se refiere a la manera organizada en la que se cometió dicho ataque. En este sentido, sus excelencias, a partir del hundimiento del buque Costa Pacífico en el presente caso, fue que el presidente Vargas Jaén adoptó una política pública que a través de entrevistas externó y dijo que debería de tomar medidas excepcionales a los actos que se llevaron a cabo en Cambo, de lo cual se desprende que existe un plan que expresó ante la prensa y de manera pública el presidente Vargas Jaén. Adicionalmente, sus excelencias, a través de las 55 operaciones militares, se ve un acto y un patrón regular en las mismas operaciones. A lo largo de 6 meses se llevaron a cabo estas 55 y las mismas seguían el mismo patrón regular. Todas fueron cometidas a través de aeronaves no tripuladas con bombardeos selectivos. Es con base en estos hechos que la Fiscalía establece que dicho ataque es sistemático. Analizando el segundo elemento, esta Fiscalía también establece que la población contra la que se dirigió dicho ataque era población civil. Al respecto, sus excelencias, en el caso del señor Jean-Pierre Bemba en su confirmación de cargos, así como en la de sentencia de juicio del señor Germain Katanga, se ha establecido que población civil son todas aquellas personas que, en primer lugar, no pertenecen a las Fuerzas Armadas de un Estado u otros combatientes legítimos como segundo lugar. Si bien en el presente caso estas personas y estos grupos fundamentalistas religiosos no formaban parte de las Fuerzas Armadas del Estado, tampoco se puede afirmar que eran combatientes legítimos. Al respecto, el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra en su artículo 50, así como el artículo 4, inciso A, del tercer convenio de Ginebra, nos dan luz y nos especifican que puede considerarse un combatiente legítimo a aquellas personas que son miembros de grupos de resistencia armada, que tienen un mando responsable, una estructura jerárquica y que tienen la capacidad de recibir órdenes directas. Adicionalmente, se puede vislumbrar la existencia de dicho grupo cuando estos portan un distintivo reconocible y cuando llevan las armas de manera pública. Además, sus excelencias, dichos grupos deben de llevar sus hostilidades y sus conductas de conformidad con los usos y costumbres de la guerra y de conformidad con el derecho internacional humanitario. En ese sentido, si bien es cierto que en el hecho del caso, en su párrafo 12, se establece que a partir del 2010, los grupos fundamentalistas que entraron en el estado de Cambo se proclamaron y se autoproclamaron con el uso de la fuerza, esto no se pueden considerar como tales, toda vez que se debe distinguir entre la denominación particular que se autonombra un grupo o que se le da un estado a dicho grupo y en sus capacidades de facto que tienen para realizar dichos ataques. Y en ese sentido, sus excelencias,
cabe mencionar que de los hechos del caso no se desprende que dichas personas tuvieran un mando responsable, un aparato jerárquico en el cual, a través del cual pudieran seguir órdenes directas e imponer disciplina, así como tampoco tenían distintivos que fueran reconocibles a simple vista y no llevaban las armas a la misma. Es por eso, sus excelencias, que esta representación establece que dicha población no eran combatientes legítimos. Y sus excelencias, en dado caso de que esta corte determinase que sí lo fuesen, existe una excepción en el derecho internacional humanitario para que dichas personas o combatientes legítimos sean considerados como población civil a pesar de que tengan este carácter. En el caso del señor Limaj, del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, se determinó que, si bien es cierto alguna persona pudo en algún momento usar la fuerza, el carácter que se debe de tomar en cuenta para ser considerado o no como población civil es el que tienen en el momento en el que se llevó a cabo dicho ataque. Y sus excelencias, es así que, de acuerdo con la pregunta aclaratoria número 42, nos establece el caso que en el momento en el que fueron llevados a cabo los 55 operaciones con las aeronaves no tripuladas, estas personas se encontraban realizando sus actividades de la vida cotidiana. No se encontraban ni en combate ni estaban haciendo uso de las armas. Es por eso, sus excelencias, que esta representación establece que se cumple este elemento y que la población contra la que se dirigió el ataque era población civil. Sí, doctora. Señora fiscal, como usted está analizando los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad, ¿cómo usted puede catalogar como generalizado el ataque contra la población civil si este tuvo como resultado la muerte solamente de 80 individuos, que aparentemente fueron identificados como objetivos militares por el gobierno de Cuba? Claro, Su Excelencia. Esta representación, como primer punto, establece que el carácter de generalizado o sistemático es alternativo. Únicamente se debe comprobar uno de ellos. Por su parte, un ataque generalizado, de acuerdo con la decisión de confirmación de cargos del señor Jean-Pierre Bemba, es aquel que se comete de manera masiva, frecuente, contra una colectividad de víctimas y se puede tomar en cuenta el ámbito geográfico. Es decir, puede ser una zona geográfica de mayor amplitud en contra de víctimas determinadas, de una gran cantidad de víctimas, o de una zona geográfica menor en contra de una mayoría de la población. Esta representación alega que si bien es cierto existen 80 muertos, estos no se limitan y no son las únicas víctimas que existen en el presente caso. De acuerdo con la misma pregunta aclaratoria 42, existe una cantidad indeterminada de heridos. Y sus excelencias, adicionalmente, también existe daño a la propiedad privada. Y todas aquellas propiedades que fueron destruidas a partir de los bombardeos selectivos dejaron como víctimas a aquellas personas que se quedaron sin hogar y que fueron abatidas también en el conflicto. Y en ese sentido, sus excelencias, esta representación le pide a esta honorable corte que no únicamente se limite a las 80 personas que fallecieron en el conflicto, ya que el número de víctimas se extiende a todas aquellas personas afectadas por los bombardeos, a pesar de que no les haya causado la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo quisiera continuar con la pregunta de la jueza Herrera Carbucha. Usted, si entendí bien, dijo que el ataque era aquí un ataque sistemático. Sí. ¿Usted está diciendo ahora que es un ataque sistemático y generalizado? En primer lugar, Su Excelencia, esta Fiscalía establece que es sistemático. Alternativamente, en caso de que esta honorable corte no lo considere como tal, también esta representación establece que es generalizado, a pesar de que no se tiene la obligación de probar la caracterización de ambos elementos. Pero usted considera que están dados los hechos para que sea un ataque generalizado y sistemático en el presente caso. Sí, Su Excelencia. Gracias. Sus Excelencias, adicionalmente es necesario probar que existe una política por parte del Estado y que se tenía conocimiento de dicha política. Es así que, siendo el mismo presidente de Cuba quien llevó a cabo en su calidad de jefe de Estado, siendo él la principal potencia militar de la región, se debe de considerar que existe ya un plan expreso que él mismo determinó en contra de dichos grupos, lo cual Sus Excelencias presupone que, siendo él quien ordenó dichos ataques, tenía el conocimiento de que los mismos se cometieron o se iban a cometer. Por lo tanto, Sus Excelencias, tomando en cuenta que se cumple el elemento
de sistematicidad y generalidad en el presente caso, así como la población contra la que se dirigió el ataque tenía el carácter de población civil, se tenía conocimiento de dicho ataque y este era parte de un plan o política estatal, es que esta representación establece y afirma la existencia y la configuración de los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad de asesinato. Por otro lado, sus excelencias, esta representación también afirma que existe un conflicto armado de carácter internacional, por lo que se configuran los elementos contextuales necesarios para que se impute el crimen de guerra de dirigir un ataque en contra de la población civil. La introducción a los elementos de los crímenes nos establece que todo crimen de guerra se debe de cometer como parte de un conflicto armado. Si bien es cierto, ni el Estatuto de Roma, ni las reglas de procedimiento y prueba, ni los elementos de los crímenes nos dan una definición de qué se debe de entender como conflicto armado, desde la primera sentencia emitida por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en el caso del señor Duško Tadić, en su sentencia interlocutoria, se determinó que un conflicto armado es cuando un Estado recurre a la fuerza armada entre Estados y cuando existe una violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre dichos grupos dentro del territorio de un Estado. Por una parte, la primera parte de esta definición nos presupone la existencia de un conflicto armado de carácter internacional, mientras que la segunda parte nos da el resultado de la existencia de un conflicto armado no internacional. La oficina de la Fiscalía en la presente audiencia establece que existen pruebas que hacen determinar la existencia de un conflicto armado de carácter internacional. En ese sentido, sus excelencias, el artículo 2 común a los convenios de Ginebra, quien regula los conflictos armados de carácter internacional, y como también ya ha sido interpretado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y por esta honorable Corte, se ha determinado que ocurre cuando uno o más estados acuden a la fuerza y hacen uso de la fuerza en contra de otro Estado. En primer lugar, no es necesario y no importa la intensidad de dicho conflicto. En segundo lugar, tampoco importa que las hostilidades se lleven a cabo de manera abierta. Y en tercer lugar, tampoco existe una necesidad para que los Estados, por su parte, establezcan y declaren y reconozcan la existencia de dicho conflicto. Es en ese tenor, sus excelencias, que como ya se mencionó, a partir del hundimiento del buque Costa Pacífico, el presidente de Cuba llevó a cabo 55 operaciones de bombardeo en contra de su país vecino en el estado de Cambo, en contra del consentimiento del presidente Pietro Amigo, presidente del estado de Cambo. Es así, sus excelencias, que esta representación considera que toda vez que hubo un uso a la Fuerza Armada por parte del Estado de Cuba en contra de Cambo, se configura un elemento esencial para que exista un conflicto armado de carácter internacional y se configura en per se los elementos contextuales del crimen de guerra de dirigir un ataque en contra de la población civil. Discúlpeme que le interrumpa, pero ¿importa que uno de los estados no haya utilizado la fuerza? O sea, que la fuerza provenga de uno solo, ¿eso permite constituir el conflicto? Bien, Su Excelencia. Esta representación entiende su preocupación al respecto, toda vez que, si bien es cierto, no ha habido respuesta del Estado de Cambo hasta la fecha, eso no implica que en el futuro no pueda haber una. Y en el derecho internacional humanitario está claro que el inicio de parte de un ataque de un Estado es el inicio de un conflicto armado. Sus Excelencias, alternativamente, esta representación considera y hace alusión al caso del señor Boškovský. En este caso, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia hizo alusión a un caso del Consejo de Derechos Humanos en el cual se analiza el conflicto entre Líbano e Israel, en el cual sus excelencias en dicho conflicto jamás se enfrentaron los ejércitos de ambos estados. Por lo tanto, sus excelencias, esta representación propone y expone que no es necesario y tampoco se puede vislumbrar un requisito claro de la existencia o de que deba de existir una respuesta por parte del otro estado para que se configure un conflicto armado. Finalmente, sus excelencias, esta representación establece que el presente caso cumple con la gravedad suficiente que exige el artículo 17 en su párrafo primero, inciso D, del Estatuto de Roma, para que el presente caso sea admisible ante esta honorable Corte. Sus excelencias,
En el preámbulo del Estatuto de Roma y los redactores del Estatuto de Roma en 1998 determinaron que esta Corte no va a tener jurisdicción sobre todos los crímenes que sean cometidos en el mundo, sino únicamente contra los crímenes más graves que atañen a la humanidad. Este elemento se ve reflejado en el artículo 17, en su párrafo primero, inciso D, estableciendo un estándar que se debe de cumplir de gravedad suficiente para que un caso sea admisible y un asunto sea admisible ante esta honorable Corte. Es así, sus excelencias, que no existiendo de igual manera una definición clara de qué se debe de entender por gravedad suficiente en los instrumentos principales de esta honorable Corte, es que esta representación alude al estándar ya utilizado en la decisión de confirmación de cargos del señor Abugarda, así como en la decisión de confirmación de cargos del señor Kenyatta, en los cuales esta honorable Corte ya ha aceptado 4 elementos que se pueden analizar y que pueden dar luz para entender y para determinar si un caso cumple con la gravedad suficiente y cumple con este estándar impuesto por el artículo 17. Es así, sus excelencias, que estos elementos son, en primer lugar, la escala, el cual se refiere a la cantidad de víctimas acaecidas en un conflicto relacionadas con un factor temporal y geográfico de tiempo. Por otro lado, la naturaleza de la conducta, el cual se refiere al carácter específico de los crímenes cometidos. Por otro lado, el modo de comisión se refiere a los medios utilizados en el mismo, así como la vulnerabilidad especial en la que se encontraba la representación de las víctimas en el conflicto. Y finalmente, el impacto, el cual establece y se puede vislumbrar dicho impacto a través del daño y las consecuencias que se pueden tener a través de dicho ataque, no únicamente en contra de las víctimas, sino de todos sus familiares y de la sociedad en el estado de Cambo. Es así, sus excelencias, que con relación al elemento de escala, es decir, a la cantidad de víctimas que sufrieron daños en el presente caso, esta representación ya habla un poco de que no se debe delimitar esta honorable Corte únicamente a las personas que fallecieron en dicho conflicto. Esta Corte también debe de tomar en cuenta que existe una cantidad indeterminada de heridos y que además existen personas que fueron afectadas en su propiedad privada. Adicionalmente, sus excelencias, respecto de la naturaleza y del modo de comisión del mismo, en primer lugar, cabe mencionar que el ataque se llevó a cabo a través de aeronaves no tripuladas de bombardeos teledirigidos, los conocidos como drones. En ese sentido, sus excelencias, cabe mencionar que este tipo de armas ha causado una gran incertidumbre a la comunidad internacional, toda vez que el modo de empleo de los mismos y la forma en la que operan son considerados como armas de especial gravedad. Sus excelencias, el Comité Internacional de la Cruz Roja ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de estas armas en su informe sobre el derecho internacional humanitario y los nuevos desafíos del conflicto armado en tiempos contemporáneos. En este informe, el Comité Internacional de la Cruz Roja determinó y se pronunció en contra de ellos, determinando justamente de que el hecho de que dichas naves no estén tripuladas podrían hacer imposible de que en un momento dichas naves distinguieran entre la población que es civil y la población que no lo es, violando el principio de distinción, que debe de ser respetado, y principio máxime del derecho internacional humanitario. Adicionalmente, sus excelencias, se debe de ver el abuso que ha tenido la autoridad para complementar este elemento. Es así, sus excelencias, que Juba, siendo la principal potencia militar de la región, abusó de dicho poder para utilizar este tipo de armamentos que no se presupone tengan los demás estados de la región. Por otro lado, sus excelencias, respecto del impacto, cabe mencionar que los daños no únicamente fueron físicos, sino también fueron daños psicológicos. Y adicionalmente, sus excelencias, de los hechos del caso, en su párrafo 11 se desprende que ya las comunidades religiosas vivían en una etapa de inestabilidad laboral y con dificultades socioeconómicas bastante complicadas. Es así que el hecho de que se haya destruido la propiedad privada de una cantidad indeterminada de personas afecta todavía más el hecho de que dichas personas sean considerados como víctimas. Y sus excelencias, finalmente, no debemos dejar de ver que dichos grupos contra los que se dirigió el ataque eran grupos religiosos. Y sus excelencias, considerando que Cambo es un estado donde existe una gran cantidad de religiones, se puede determinar y se puede vislumbrar que el hecho de que exista un ataque en contra de una religión determinada podría llegar a causar disturbios entre dichas religiones y entre dichos grupos.
toda vez, sus excelencias, que si bien en un momento han sido cuestiones que no se le debe de dar mayor importancia, en un momento pueden llegar a crecer y pueden llegar a ser de una amplitud mayor y todavía provocada más por el ataque que se llevó a cabo en contra de dichos grupos. Por lo tanto, sus excelencias, esta representación establece que se cumple con el estándar de gravedad suficiente impuesto con el artículo 17. Sus excelencias, esta representación considera que se cometieron los elementos, que se configuran los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad de asesinato y del crimen de guerra de dirigir un ataque contra la población civil, así como el elemento de gravedad suficiente exigido por el artículo 17. Si no tienen alguna otra pregunta, les cedo la palabra a mi coagente. Con la venia de esta honorable Corte Penal Internacional, sus excelencias, mi nombre es Claudia Manzanares Soriano y como mencionó mi coagente, me dirigiré a ustedes durante los próximos minutos para abordar el último punto de esta representación, relativo a que la negativa de Glapso a dar trámite a la solicitud de detención y entrega del señor Camilo Vargas Jaén es ilícita a la luz del sistema de fuentes del Estatuto de Roma. Sus excelencias, el artículo 21 del Estatuto establece claramente el sistema de fuentes que esta honorable Corte debe aplicar al fundamentar sus decisiones. Es así que en su párrafo primero, inciso A, determina que la fuente primordial de aplicación será el Estatuto de Roma, los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. De este modo, de acuerdo al artículo 86 del Estatuto, todo Estado parte tiene el deber de cooperar plenamente con la Corte en relación a la investigación y enjuiciamiento de todo crimen de su competencia. Y esta honorable Corte puede pedir la cooperación de todo Estado en la detención y entrega de una persona presuntamente responsable que se encuentre en el territorio de un Estado requerido, ello con base en el artículo 89, párrafo 1. En el presente caso, Glapso, al ser parte del Estatuto de Roma, está obligado a cooperar plenamente con la Corte y a dar trámite a la solicitud emitida por esta honorable Corte. El hecho de que no haya dado trámite a la misma es en principio ilícito a la luz del Estatuto de Roma. Esta representación tiene en cuenta que los asuntos a considerar importantes en esta audiencia son los argumentos de fondo que el ministro de Asuntos Exteriores de Glapso argumenta como excepción para dar trámite a la solicitud en cuestión. No obstante, esta representación quiere acentuar y no dejar pasar un asunto que se ha visto invisibilizado en la presente audiencia y que, sin embargo, es de vital importancia. Y es el hecho de que ha habido incumplimientos procedimentales por el Estado de Glapso que remarcan ilicitud en su conducta. Es decir, que Glapso se ha justificado a dar trámite a la solicitud de detención y entrega con base en el artículo 98, al considerar que es contrario a las inmunidades de un jefe de Estado, así como al acuerdo celebrado con el Estado de Juba. No obstante, de conformidad con el artículo 97 del Estatuto, todo Estado parte que tiene un obstáculo para dar trámite a una solicitud de cooperación de esta honorable Corte, debe consultar con la Corte sin dilación alguna. Asimismo, el mismo artículo 98 del Estatuto establece claramente que la Corte será la única autoridad para tomar la determinación de si el artículo 98 es procedente. Es por ello que la regla de procedimiento y prueba 195 determina claramente que todo Estado parte que se encuentra bajo dicha disposición debe presentar a la Corte todas las pruebas que crea pertinentes para que ésta tome una decisión adecuada. En el presente caso, Glapso, a la fecha de esta audiencia, en ningún momento ha consultado con la Corte ni ha presentado pruebas, lo cual es una flagrante violación a los procedimientos establecidos en el artículo 98, ya que ha decidido unilateralmente no dar trámite a la solicitud de detención, lo cual es una violación al Estatuto de Roma. Sus excelencias, ahondando en mis argumentos de fondo, las inmunidades que ostenta el señor Camilo Vargas Jaén no son una excepción a la luz del artículo 98, párrafo primero, para que el Estado de Glapso no dé trámite a la solicitud de detención y entrega. Ello con base en el párrafo primero del artículo en mención, que establece claramente que la Corte no dará trámite a una solicitud de detención o entrega cuando el Estado requerido debe actuar en violación de las inmunidades diplomáticas
de una persona de un tercer Estado que el derecho internacional imponga, salvo que dicho Estado renuncie expresamente al otorgamiento de las mismas. No obstante, hay que tener en cuenta que el artículo 27 establece claramente que el Estatuto aplicará a todos por igual, y en especial el hecho de ser jefe de Estado en ningún momento constituirá una eximente de responsabilidad o un obstáculo para que la Corte ejerza jurisdicción. Es así que todo Estado parte del Estatuto de Roma tiene el deber de renunciar a las inmunidades de oficiales gubernamentales, más aún teniendo en cuenta que los crímenes más graves para la comunidad internacional por lo general son cometidos por altas estructuras gubernamentales. Aunado a ello, existe una costumbre internacional que invalida las inmunidades de jefes de Estado ante la Comisión de Crímenes Internacionales, y ello se puede observar en el desarrollo mismo del derecho penal internacional, pues en los tribunales que se han establecido para juzgar crímenes internacionales, desde Nuremberg hasta la Corte Penal Internacional, claramente se ha establecido la norma de que las inmunidades no son válidas para un eximente de responsabilidad. Asimismo, también se ha reconocido en diversa jurisprudencia que dichas inmunidades no pueden ser aplicables a jefes de Estado. Tal es el caso de la falla de Malawi a dar trámite a la solicitud de detención y entrega emitida por esta honorable Corte, también la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el caso Funcija y la decisión sobre inmunidades de jurisdicción del señor Charles Taylor en el caso de la Corte Especial de Sierra Leona. Asimismo, también hay que tener muy en cuenta que la Corte Internacional de Justicia, en el caso de orden de arresto, determinó que si bien las inmunidades deben respetarse a nivel nacional, cuando un caso es remitido ante una Corte Internacional, como es esta honorable Corte, las inmunidades no pueden ser válidas en ningún momento. Es por ello, sus excelencias, que las inmunidades que ostenta el señor Camilo Vargas Jaén no puede ser una justificación que eximan a Grapso de dar trámite a la solicitud en cuestión. Aunado a ello, otro argumento que presenta el Estado de Grapso es el acuerdo de no entrega de inmunidad, de nacionales a la Corte Penal Internacional celebrado con el Estado de Cuba. Ello a la luz del artículo 98, párrafo segundo. No obstante, este artículo no es válido en relación al artículo 98, párrafo segundo, pues es contrario a una interpretación del mismo de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que en su artículo 31 establece claramente las reglas de interpretación, que son al respecto que un tratado debe interpretarse siempre de buena fe, de acuerdo al sentido literario del texto, en el contexto de los términos del tratado y conforme a su objeto y fin. En el presente caso, el acuerdo celebrado por el Estado de Grapso con Cuba es totalmente ilícito a una interpretación de dicho acuerdo, pues en primer lugar es contrario al objeto y fin de dicho tratado, ya que dicho acuerdo no contempla en ningún lugar que el señor Camilo Vargas Jaén será juzgado por jurisdicciones nacionales, lo cual lleva a creer que los crímenes cometidos por el presidente Camilo Vargas Jaén quedarán impunes. Es por ello, sus excelencias, que ante esta conclusión el trabajo de la Corte se ve obstaculizado, por lo que esta honorable Corte debe tomar las medidas adecuadas para que se cumpla la solicitud de cooperación emitida por esta honorable Corte, es decir, emitir una constatación de no cumplimiento y remitir posteriormente el asunto a la Asamblea de Estados Parte, para que tome las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la solicitud, que podrían ser que se le niegue el voto a Grapso en las reuniones de la misma o se incrementen sus contribuciones. Asimismo, que se declare también que Grapso está incurriendo en un hecho internacionalmente ilícito y se emitan contramedidas. Gracias, señora. Gracias, sus excelencias. Muchas gracias al equipo de la Fiscalía y le pido ahora a la representación legal de víctimas que presente sus argumentos sobre las mismas cuestiones del debate. Tiene la palabra. Con su venia, honorables magistradas. Muy buenos días, honorables magistradas, representantes de la defensa, de la Fiscalía, secretario, público presente, señoras y señores. Los hechos imputados en esta causa penal es el bombardeo aéreo militar ordenado por Juan Camilo Vargas Jaén, presidente del Estado de Cuba, contra el territorio de Cambo, durante aproximadamente 6 meses, que dejaron como resultado la muerte de 80 víctimas, un número indeterminado de heridos e importantes daños a la propiedad civil. Es
fundamental señalar el interés personal de las víctimas en que en esta etapa procesal se declare la probabilidad de responsabilidad penal del imputado y el proceso continúe, de cara a que los daños antijurídicos perpetrados por el imputado puedan ser reconocidos y reparados para estas víctimas de conformidad con el artículo 75 del Estatuto de Roma en relación con la regla de procedimiento y prueba número 85. En esta audiencia interlocutoria, me corresponderá tratar a mí, durante los primeros 15 minutos, el tema de la ilicitud del actuar de Glapso al negarse a cumplir con la orden de detención emitida por esta Corte y la concurrencia de los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad. Durante los segundos 15 minutos, mi compañero Boris Molina expondrá sobre la concurrencia de los elementos contextuales del crimen de guerra y la admisibilidad de la causa de conformidad con el artículo 17.1d del Estatuto de Roma. Le pido disculpas, pero la jueza Steiner tiene una palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Es solamente una cuestión preliminar. Los representantes legales de las víctimas están acá a representar las 80 víctimas fatales de los ataques aéreos. Según los hechos del caso, señora magistrada, la representante de las víctimas es para 30 víctimas acreditadas en este proceso. Estas víctimas son solamente miembros de la población civil o entre ellos hay combatientes también. Los miembros de las 60 víctimas, señora magistrada, son miembros de la población civil, como lo iremos a demostrar en los argumentos que a continuación procederemos a esgrimir. ¿Cree el representante legal de víctimas que los presuntos combatientes que son víctimas fatales pueden también comparecer ante la Corte como víctimas en el sentido procesal? Sí, señora magistrada, como demostraremos durante el transcurso de la exposición, no podemos hablar en el caso, cuando analicemos los elementos contextuales, de combatientes en el presente situación. Primer gran tema a tratar, sobre la ilicitud del actuar de Glapso al negarse a cumplir con una orden de detención dictada por esta Corte. Glapso fundamenta la no detención y entrega del imputado en el artículo 98 del Estatuto de Roma, en los dos supuestos que éste regula. Por tanto, el análisis deberá versar en una consideración sobre el artículo 98.1 y luego una consideración sobre el artículo 98.2. Sobre el artículo 98.1, de la lectura literal del numeral 98.1 se desprende que es la Corte y no es un Estado parte el que debe determinar si la solicitud de entrega y detención que le confiere la Fiscalía debe ejecutarse o no. Esto lo sostenemos con base en este numeral en relación con la regla de procedimiento y prueba 195. Una vez que se le da curso a una solicitud de entrega y se emite una orden de detención, esta es obligatoria para el Estado que la recibe. No puede negarse según el artículo 86 y siguientes del Estatuto y más bien deberá realizar el procedimiento que le exige el artículo 59. El artículo 119 del Estatuto establece que el único competente para dirimir sobre las funciones jurisdiccionales de esta Corte es este mismo tribunal. ¿Qué quiere decir? Que un ministro de un Estado parte no puede indicar si es aplicable o no el artículo 98.1 y si las reglas de inmunidades son aplicables o no. Es algo que únicamente puede decir este tribunal y esta Corte. Y esta Corte ya emitió una orden de detención donde establece que Glapso puede y debe detener al imputado y que no es aplicable el artículo 98.1, de lo contrario no se hubiera dictado esta orden de detención. Este tribunal se ha manifestado ya expresamente sobre la situación de la falta de cooperación en relación con este artículo, en el caso de Omar al-Bashir. Expresamente la Corte en este caso dijo dos cosas fundamentales. Primero, que al no arrestar al imputado, el Estado incumple con su deber de cooperación. Y segundo, que no puede invocar un Estado el artículo 98.1 para negarse a cumplir con el deber de cooperación y con la orden de detención que ya fue dictada. Por tanto, no es aceptable el fundamento de Glapso en este numeral. Consideraciones sobre el artículo 98.2 como segundo tema a tratar. Señores magistradas, el acuerdo bilateral entre Glapso y Juba, firmado el 1 de enero de 2014, de no entrega de nacionales a la Corte sin el consentimiento de la contraparte, con aparente fundamento en el artículo 98.2, no puede surtir ningún efecto jurídico para este tribunal. La redacción del artículo 98.2 es muy confusa, lo que hace difícil una interpretación literal. Por ello,
Para lograr una interpretación correcta de esta norma, vamos a acudir a criterios interpretativos como el criterio ratio legis, para determinar cuál es el sentido o la intencionalidad del legislador al establecer este numeral en el Estatuto de Roma. Debe indicarse que esta interpretación es conforme con lo que establecen los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, que permite remitirse a los trabajos preparatorios para determinar la intención original del numeral en cuestión. En el contexto de las negociaciones del Estatuto de Roma, la introducción del artículo 98.2 principalmente fue defendida por los Estados Unidos. La intención norteamericana era preservar los derechos reconocidos a sus oficiales en básicamente dos acuerdos: los acuerdos del Estatuto de las Fuerzas o acuerdos SOFAs y los acuerdos del Estatuto de Misión, acuerdos SOMAS, que originalmente se negocian en conexión con una operación militar multinacional o con las Naciones Unidas. La idea era que nada de lo que pudiera establecer, nada del marco jurisdiccional que podría establecer la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma pudiera afectar al marco jurisdiccional que establecían estos acuerdos SOFAs y SOMAS, de tal manera que el personal cobijado por estos acuerdos fuera juzgado de conformidad con ese marco jurisdiccional y no con el marco jurisdiccional que establece el Estatuto de Roma. Entonces, nótese, señoras magistradas, que este artículo 98.2 se concibe para la interacción de dos tratados: el Estatuto de Roma y una serie de acuerdos firmados con anterioridad al Estatuto de Roma. No es posible que un Estado que ya haya aceptado el Estatuto de Roma venga a firmar acuerdos ex post facto que pretendan alterar el marco jurisdiccional que ya establece este Estatuto. Estos acuerdos bilaterales de inmunidad firmados con posterioridad al Estatuto de Roma, cuando ya el Estado los acepta, únicamente sirven para burlar el enjuiciamiento ante este tribunal. La mala intención del señor Juan Camilo Vargas Jaén al firmar este artículo se desprende fácilmente de los hechos del caso. Este artículo fue firmado el 1 de enero de 2014, cuando ya desde el 31 de octubre del 2013 la Fiscalía había abierto una investigación. Y desde el 12 de octubre del 2013 incluso Cambo demanda a Juba ante la Corte Internacional de Justicia. Era evidente la intención de burlar la competencia de esta Corte mediante una utilización equívoca de este artículo. Entonces la representación legal de las víctimas entiende que el artículo 98, párrafo segundo, no abarca, no se extiende a los nuevos acuerdos firmados por el Estado después de haber firmado el Estatuto de Roma. Muchas gracias por su pregunta, señora magistrada. Así es. Todo acuerdo posterior a haber aceptado el Estatuto de Roma que suponga alterar ya el marco jurisdiccional que el Estatuto de Roma establece es un acuerdo que viene con mala fe a alterar lo que el Estado ya aceptó por el Estatuto de Roma. Los acuerdos nuevos tienen que ajustarse a ese Estatuto de Roma, de lo contrario la jurisdicción de esta Corte no tendría sentido, sería sumamente sencilla de burlar simplemente firmando este tipo de acuerdos. Si esta Corte acepta la validez y eficacia de dicho acuerdo, establecería un antecedente jurisprudencial muy nefasto, ya que simplemente bastaría confirmar ese tipo de acuerdos y así los presuntos responsables de crímenes internacionales burlarían la competencia y su enjuiciamiento. Es de interés de las víctimas que este acuerdo y las justificaciones de Glapso con base en el artículo 98.1 y 98.2 no sean aceptadas, ya que de lo contrario el presunto responsable de los daños que se han causado en este caso no encontraría enjuiciamiento por parte de la justicia internacional. Todo el esfuerzo histórico al establecer esta Corte Internacional Permanente carecería de sentido si se aceptan este tipo de justificaciones. Este tribunal dictó una orden de detención el 2 de enero del 2014 y es una orden de detención que debe ser acatada. Observa esta representación de las víctimas en el artículo 87.7 que el asunto que puede ser remitido a la Asamblea de los Estados Partes para que ahí se determine lo oportuno respecto a este actuar ilícito del Estado de Glapso. Como segundo gran tema en esta exposición es la concurrencia de los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad. Según el artículo 7 del Estatuto, los elementos contextuales es que haya un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil y que haya conocimiento de estos elementos. El grupo afectado por los ataques, señoras magistradas, las 80 víctimas, constituyen población civil para efectos del crimen de lesa humanidad. En el caso, en la confirmación de cargos del caso Bemba, su parágrafo 82, se indicó que población civil puede ser de cualquier nacionalidad, etnia u otras características distintivas, siendo así todos aquellos que son civiles frente a las fuerzas armadas estatales u otros combatientes legitimados.
La idea central, en este caso Bemba, en esta definición, es que población civil será todos aquellos que no sean combatientes ni sean parte de ningún tipo de enfrentamiento en el momento específico que se están llevando los ataques. Se desprende, desde el caso Vlaskic para el Tribunal de la antigua Yugoslavia, que el concepto de población civil para efectos del crimen de lesa humanidad es amplio. No se basa en el estatus de las personas civiles, sino en su situación. ¿Y cuál situación es? Una situación de indefensión al momento de recibir los ataques concretos. El señor Juan Camilo Vargas Jaén envía 55 ataques al estado de Cambo y mata a 80 víctimas que son civiles. No se desprende de los hechos incontrovertibles de este caso que en el momento específico de los ataques las víctimas se encontraran en ningún tipo de enfrentamiento ni de combate. De los hechos incontrovertibles se deduce que se encontraban en el ejercicio cotidiano de sus actividades cotidianas. Y esto lo sostengo con base en el hecho 19 en relación con la respuesta aclaratoria 42 y 53. Por lo tanto, debe concluirse el carácter civil de esta población. Señoras magistradas, se da la existencia de un contexto generalizado. El carácter generalizado connota la naturaleza a gran escala del ataque en dos presupuestos: por el amplia área geográfica atacada o cuantitativamente por el número de víctimas. Este ha sido un criterio sostenido por esta Corte en el caso Katanga, igualmente en el caso Bemba. La generalidad en esta situación queda expuesta en los dos presupuestos que acabo de indicar. Primero, por el número de víctimas. Se trata que se le está dando muerte a 80 personas, un número que no puede ser despreciado por este tribunal porque incluso en la reciente sentencia del caso Katanga fue acreditado un número de 30 víctimas. Igualmente, se cumple la generalidad por el espacio geográfico atacado. Según los hechos incontrovertibles, y abro comillas, los ataques se llevaron a cabo a lo largo de todo el país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, respuesta aclaratoria número 46. Por lo tanto, señora magistrada, no queda más que concluir la generalidad de los ataques. Una pregunta, por favor. Además de víctimas, entiendo que en los hechos del caso existieron también daños materiales. ¿Estos daños deben ser considerados a los efectos de considerar la generalidad del ataque? ¿Los está teniendo en cuenta o solamente el número de víctimas fatales? Gracias por su pregunta, señora magistrada. Efectivamente, los ataques trajeron como resultado un número indeterminado de heridos e importantes daños a la propiedad civil, según se desprende de los hechos del caso. Deben ser considerados, especialmente en este caso, a la hora de considerar la generalidad de un crimen de lesa humanidad, especialmente el número de heridos que se establece. Deben ser considerados para la generalidad del ataque. El número de los heridos no lo tenemos claro. Según los hechos del caso, se establece que son un número indeterminado, pero deben ser considerados eventualmente por la potencialidad de los ataques que pudo haber causado mayores daños a la población civil, efectivamente. ¿Y los daños materiales? Los daños materiales no configurarían parte del crimen de lesa humanidad, señora magistrada. El crimen de lesa humanidad se refiere a que se imputa en este caso de asesinato, se está refiriendo a la muerte y a las potenciales muertes que podría causar en este caso los ataques perpetrados. Existe un contexto sistemático y una política estatal liderada por el señor Juan Camilo Vargas Jaén para la comisión de crímenes de lesa humanidad. El elemento sistemático se dice que es un elemento de naturaleza cualitativa. Se debe entender como un plan organizado en apoyo de una política común que sigue un patrón regular. La naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de que estos ocurran por mera coincidencia es lo que ha sentado la jurisprudencia de esta Corte en el caso Katanga. Señoras y señoras magistradas, las operaciones militares realizadas por el Estado de Cuba cumplen con el requisito de sistematicidad. Se trata de operaciones militares que implican gran orquestación, meticulosa planificación, aspectos de inteligencia para alcanzar los objetivos deseados, que es atacar a las víctimas, a la población civil del estado de Cambo. Pueden imaginarse ustedes, señoras magistradas, este ataque militar o esta operación militar que no cumpla con la característica de sistematicidad. No es posible. En el presente caso, se llevaron a cabo 55 ataques con drones, que además es un armamento militar que ni siquiera es operado en el mismo aeronave, sino que se opera desde un centro de control a la distancia, donde todo está meticulosamente planificado y organizado para la comisión de los actos deseados. Según el caso Vlaskic, un indicador de la sistematicidad es el recurso a los aspectos militares para determinar este elemento. Además, debe recordarse que los ataques se llevaron a cabo en un espacio temporal de 6 meses.
se trata de un patrón regular y continuo de crímenes, una comisión continua y repetitiva de actos que están concatenados y en una hilación entre sí, 55 ataques durante 6 meses. Existe, señoras y señoras magistradas, una política de cometer un ataque contra la población civil. El elemento político que se deriva del artículo 7.2a del Estatuto de Roma, que indica que el ataque generalizado o sistemático debe ser de conformidad con la política de un Estado de organización de cometer este ataque o promover esta política. El ataque tiene una política clara y es la eliminación de presuntos grupos que representan población civil para los efectos del crimen de lesa humanidad. Se trata de una política de atacar a una población que se encuentra en el momento específico en una situación de indefensión. Por lo tanto, hay una política de llevar a cabo un ataque contra una población que representa población civil para efectos de este crimen. Sobre el elemento de conocimiento, que se exige el conocimiento de todos estos elementos como un elemento contextual del crimen de lesa humanidad. En el caso Katanga, en su parágrafo 401 de la confirmación de cargos, en relación con los elementos de los crímenes, se indica que no es necesario que el autor tenga conocimiento de todas las características del ataque ni de todos los detalles de esa política, sino que basta con la intención y el conocimiento de cometer un crimen que sea de lesa humanidad, que sea un ataque generalizado o sistemático. En el presente caso, señoras magistradas, existe conocimiento de estar llevando a cabo un ataque generalizado. Como se ha indicado, hay 80 víctimas de los ataques perpetrados, 80 muertos, y no solo esto, sino que hay conocimiento de llevarlo a cabo por un espacio geográfico amplio. Igualmente, hay conocimiento de estar llevando a cabo un ataque sistemático por el medio empleado, una operación militar por drones. Igualmente, debe concluirse el conocimiento de estar atacando a una población civil. Existe el conocimiento del autor de atacar un grupo que en el momento específico está en una situación de indefensión, por lo que no queda más que concluir que se presenta el elemento subjetivo con base en relación con todos los elementos del tipo objetivo. Por todas estas consideraciones, señoras magistradas, no queda más que concluir que concurren todos y cada uno de los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad imputado al señor Juan Camilo Vargas Jaén. A continuación, si no hay preguntas de las honorables juezas, el señor Boris Molina continuará con los argumentos de la representación de las víctimas. Con su venia, señores magistradas, continuaré con los argumentos de esta representación legal de las víctimas. En el marco de la concurrencia de los elementos contextuales del crimen de guerra imputado al señor Juan Camilo Vargas Jaén, esta representación tiene que decir que el artículo 8 del Estatuto de Roma establece que los crímenes de guerra se entenderán como las infracciones graves a los convenios de Ginebra de 1949 y a sus protocolos adicionales, así como las violaciones a otras leyes y usos aplicables de conformidad con un conflicto de carácter interno o internacional. Todo ello siempre dentro del marco del derecho internacional humanitario. Este criterio seguido en el caso Bemba por esta Corte y en el caso Kunarak y Akayesu del Tribunal Penal para Antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda, respectivamente. Asimismo, estas conductas deben darse siempre dentro del marco de un conflicto armado y deben estar asociadas funcionalmente con este, criterio seguido desde el caso Tadic principalmente. Ergo, tenemos que entonces el primer elemento contextual debe ser la acreditación de un conflicto armado. Entendemos por conflicto armado cuando se recurre a una fuerza armada entre estados o una violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o bien entre las hostilidades entre estos grupos dentro de un mismo estado. Tenemos que entonces un conflicto armado interestatal sería cuando un estado ejerce directamente violencia armada en contra de otro, siempre dentro del ámbito protegido por el derecho internacional humanitario, según los criterios que ha seguido el caso Lubanga, tanto en la Sala de Cuestiones Preliminares como en la Cámara de Apelaciones. Desde el momento que existe entonces un conflicto armado, las partes están vinculadas por el derecho internacional humanitario. No es exigible tampoco que las partes lo consideren o caractericen como una guerra, e incluso que haya reciprocidad en los ataques, de conformidad con la interpretación que se puede realizar del artículo 49 del Protocolo Adicional Primero a los Convenios de Ginebra y también los criterios esbozados desde el Tribunal para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia en los casos de Lalić, Kunarac, Limac, Popovic y otros más en donde han sido ya esbozados.
En el caso de Marras, esta representación legal de las víctimas tiene que decir que se perpetró un ataque directo en contra de Cambo y un conflicto armado en el cual Cuba, mediante la figura de su presidente Juan Camilo Vargas Jaén, utiliza armas de gran envergadura y masividad, como lo son los drones, tal como lo ha señalado ya esta representación, en contra de la población civil y territorio de Cambo. Todo ello para lograr los fines de eliminación sistemática propugnados de acuerdo con los hechos incontrovertibles de este caso, contraviniendo distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en tiempos de guerra, principalmente como lo manda el artículo 2 común a los convenios de Ginebra de 1949, el convenio cuarto y el protocolo adicional primero. Asimismo, tenemos que señalar a las señoras magistradas que la duración de 6 meses prolongados de ataques es un lapso temporal que no puede ser demeritado por esta Corte en virtud de que ya ha sido reconocido incluso un espacio temporal menor a lo que sucedió en este caso. Una pregunta, por favor. Claro que sí, señora magistrada. Gracias, señora Presidente. Señor abogado, sí, como fue dicho por su colega, son las víctimas fatales de los ataques, son considerados como población civil. Es correcto. Entonces, ¿quién es la contraparte del Estado de Cuba en este conflicto? ¿No se presumen que un conflicto es entre dos partes, por lo menos? Es correcto, señora magistrada, y esto nos permite aclarar, y muchas gracias por la pregunta, porque para que se acredite la existencia de un conflicto armado no es necesario que haya una reciprocidad precisamente entre las hostilidades. Lo relevante siempre va a ser que se dé el empleo de la Fuerza Armada y su atribución de ella a una de las partes que se encuentran dentro del conflicto. Ergo, entonces, desde el momento en que los ataques perpetrados por medio del presidente de Cuba y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, además del hecho de que es la mayor potencia militar del área en contra de Cambo, que es un país de paz, en contra de su población civil y de su territorio, esta representación legal de las víctimas considera que se da la acreditación necesaria para que estemos siempre dentro del contexto de que esas conductas se dan dentro de un conflicto armado. El mismo, como hemos empezado a mencionar, se tiene que categorizar como un conflicto armado de carácter internacional, de acuerdo con lo que nos manda el caso Lubanga a partir del parágrafo 205 al parágrafo 211. Asimismo, con esta tesitura, podríamos decir que entonces si por conflicto armado internacional se entienden las disputas entre dos o más estados, a pesar de que no sea necesaria la reciprocidad, como acabamos de mencionar, es decir, que estos conflictos interestatales se tienen que dar desde el momento de la disputa originada y desarrollada por Vargas Jaén en contra de la población civil y territorio de Cambo. Y aplica de inmediato el aparato protector del derecho internacional humanitario, el cual es aplicable a todos los estados presentes en este caso. Perdón, en otras palabras, ¿no existiría la necesidad de un nivel de violencia o de intensidad de violencia particular en un conflicto internacional? Señora magistrada, la representación legal de las víctimas quiere señalar que desde lo esbozado por el caso Tadic, Blaskic, Limach y Kunarac por el Tribunal Penal para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia, se ha dicho que no es necesario que exista una recurrencia a la Fuerza Armada por parte del otro Estado, sino que simplemente esa recurrencia a la Fuerza Armada sea imputable a una de las partes del conflicto para que estemos dentro del contexto de un conflicto armado. Asimismo, Una inquietud, quizá usted pueda explicarlo. Claro. Usted está analizando los elementos contextuales del crimen de guerra, de lanzar ataques contra la población civil. Ahora, el uso de naves no tripuladas para ejecutar sospechosos o presuntos integrantes de grupos fundamentalistas religiosos, ¿se podría calificar como un recurso lícito? Un recurso utilizado por el Estado de Cuba para defenderse por el hundimiento del buque Costa Pacífico en fecha 15 de enero del 2012. La Corte Internacional de Justicia ha decidido en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos que la legítima defensa es parte del derecho internacional consuetudinario, tanto individual como colectivo. ¿Qué usted considera? Claro que ¿Es sí. un recurso lícito o es un crimen de guerra?
Señora magistrada, el criterio de esa representación legal de las víctimas, y muchas gracias por su pregunta, porque eso nos permite aclarar y acreditar desde este momento que no puede alegarse en este caso una legítima defensa. En el caso de Marras no se puede alegar una legítima defensa porque el ataque debe haber sido inminente y la respuesta por parte del Estado que ataca en legítima defensa debe haber sido proporcional con los ataques perpetrados a su Estado. Entonces, en este caso, esta representación legal de las víctimas cree que con los criterios esbozados tanto por la Corte Internacional de Justicia como por una relatoría especial realizada en el año 2013 por Christoph Heinz para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se ha señalado que el recurso a la legítima defensa tiene que ser ante un daño inminente y proporcional en la respuesta con los ataques, cosa que nosotros en esta representación legal de las víctimas acreditamos que por supuesto no se da porque los hechos perpetrados por el Costa Pacífico es un hecho aislado, no atribuible al Estado de Cambo y fue un año antes de los ataques que han perpetrado en contra de Cambo, lo cual nos hace acreditar que se perdió la inminencia de cualquier argumento para poder señalar que existió una legítima defensa en este caso particular. Continuando entonces con el esbozo del último elemento contextual para el crimen de guerra, esta representación tiene que señalar que el acto debe haberse cometido en razón del conflicto armado internacional que los ocupa. El Tribunal Penal para Antigua Yugoslavia concretó este requisito en su jurisprudencia en el caso Tajic y fue retomado sostenida por esta Corte en el criterio de Lubanga en el parágrafo 287 y siguientes, en cuanto que el acto debe estar en una estrecha o evidente relación de funcionalidad con el conflicto que los origina. La existencia del conflicto armado debe ser entonces, señoras magistradas, de importancia para la capacidad del autor de cometer el delito, su decisión de cometerlo, el modo de cometerlo y para la finalidad del acto. Por lo cual, existen elementos suficientes para que se pueda acreditar esta relación funcional del conflicto con el encartado, en el entendido que es notoria su posición de poder que ejercía no solo como presidente, sino como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Cuba, con entera capacidad, conocimiento y voluntad de los actos que estaba ordenando y las consecuencias que estaba produciendo en territorio y sobre todo en contra de la población civil de Cambo y las consecuencias nefastas y devastadoras que ya hemos señalado en esta representación de las víctimas. Por lo tanto, se acredita que se cumplen los presupuestos en la especie fáctica en el sentido de que el conflicto armado se da entre estos dos estados en virtud de un carácter del conflicto internacional y con una relación de funcionalidad necesaria que establece el nexo causal para poder acreditar la existencia de un crimen de guerra en nuestro caso. Ahora bien, pasando con el último punto a desarrollar por esta representación legal de las víctimas, tenemos que con lo relativo a la admisibilidad de la causa de conformidad con el artículo 17.1d del Estatuto de Roma, se tiene que, lo esbozado desde el preámbulo en el Estatuto de Roma, así como en el 17.1 de este mismo estatuto, la creación de la Corte está aquí con el fin de enjuiciar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Ergo, en el caso de Marras, vemos que la complementariedad en sentido estricto solo va a ser relevante si la situación es, en primer lugar, lo suficientemente grave, tal como se ha señalado en el caso CONI y por la Sala de Cuestiones Preliminares en el caso de Lubanga y Taganda. Esta representación de las víctimas, argumenta este punto con base en esta jurisprudencia y en la relación que se tiene con el artículo 29.2 del reglamento de la Fiscalía, el cual nos da algunos criterios para evaluar la gravedad de las situaciones o casos en lo que se refiere a la magnitud, naturaleza, modo de comisión y el impacto que éstas generan. Por lo cual es necesario señalar a las señoras magistradas que el impacto del uso de drones en la población civil ya se ha señalado que es una huella de guerra en las comunidades que ataca. No se puede aceptar indiscutiblemente que los drones son precisos per se, sino que más bien generan, precisamente por no ser tripulados por personas, sino que al ser máquinas, matan indiscriminadamente y no se puede presumir que ellos van a ser selectivos con quien ataquen, sino que se va a causar los daños que, como en el caso de Marras, se han acreditado y generado las 80 víctimas y los heridos y daños a la población civil que ha ocasionado en el caso de Marras. Por lo tanto, en conclusión,
esta representación legal de las víctimas debe solicitar a las honorables magistradas que se tenga como presunto responsable. Rogaría que me dejaran terminar con la petición. Ok. Víctimas, corresponde que ahora la defensa presente a la sala sus argumentos. Con la venia, señorías. En el día de hoy actuaremos como oradores mi compañero Héctor Abona, que se encargará de la réplica, y yo misma. En los próximos 30 minutos vamos a concretar la no concurrencia de los elementos contextuales de los delitos por los que se acusa a nuestro defendido, Juan Camilo Vargas Jaén. Seguidamente, demostraremos la insuficiente gravedad del caso como para ser declarado admisible según el requisito del artículo 17.1d del Estatuto de Roma. Y por último, indicaremos la licitud de la negativa de Glapso a cumplir con la orden de detención de 2 de febrero de 2014. Con respecto a la primera cuestión, la defensa desea realizar previamente algunas consideraciones en torno a la naturaleza de los elementos contextuales sobre los cuales esta honorable sala ha pedido nuestro pronunciamiento. Los elementos específicos y los elementos contextuales configuran conjuntamente lo que, según la sistemática del derecho penal continental, denominaríamos la tipicidad, cuya concurrencia fundamenta el inicio y la continuación de las actuaciones procesales precisas para esclarecer los hechos y, en su caso, condenar a los culpables. A contrario sensu, si en el transcurso del procedimiento se constata la falta de alguno de estos elementos, deberán archivarse las actuaciones por ausencia de objeto procesal. Bastará aquí, por tanto, con que la defensa demuestre la falta de alguno de estos elementos contextuales como para que se determinen que los hechos no son típicos a los efectos de los artículos 7.1a y 8.2b primero de los elementos de los crímenes, y entender conforme a ello que las actuaciones contra el señor Vargas Jaén deben cesar. Conviene recordar que, contrariamente a lo dispuesto en los textos fundacionales de otros tribunales penales internacionales ad hoc, el Estatuto de Roma sí consagra de forma explícita el principio nullum crimen sine lege en su artículo 22. La sentencia del caso Katanga ha admitido que este constituye un límite clara y explícitamente dispuesto. Como bien sabe la sala, conforme a dicho límite, el órgano juzgador debe respetar los dos pilares básicos del principio de legalidad: el principio de interpretación estricta y el principio indubio pro reo. En aplicación del primero de ellos, las disposiciones del Estatuto relativas a los crímenes no pueden ser objeto de una descripción por analogía, ni aplicarse a situaciones que no estén expresamente contempladas en los tipos penales. La Sala no puede, por tanto, adoptar un enfoque interpretativo susceptible de ampliar las definiciones de los crímenes. Esto es así, pues es labor del juez penal aplicar la ley e interpretarla, pero en ningún caso crearla. En aplicación del segundo principio, las ambigüedades que puedan deducirse de estos tipos penales deberán ser siempre interpretadas en favor de la persona objeto de enjuiciamiento, investigación o condena. Teniendo en cuenta lo anterior, expondremos la argumentación en la que nos basamos para afirmar que en este caso no concurrieron los elementos contextuales. Entender lo contrario, señorías, supondría realizar una interpretación analógica, extensiva y contraria al reo, y ello contravendría claramente a lo dispuesto en el artículo 22.2 del Estatuto de Roma. Ahora vamos a centrar nuestros esfuerzos en los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad. El primero de ellos haría referencia a que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. En tanto que el segundo haría referencia a que el autor haya tenido conocimiento de que las circunstancias de que la conducta era parte de un ataque de ese tipo o haya tenido la intención de ello. Fácilmente puede constatarse que con el primero se haría referencia a un elemento objetivo, o como denominaríamos en la sistemática del derecho penal continental tipo objetivo o en la sistemática del common law actus reus, en tanto que el segundo haría referencia a un elemento subjetivo, al tipo subjetivo o mens rea. Siguiendo el razonamiento empleado por la misma Corte en la sentencia del caso Katanga, expondremos nuestro análisis en 3 etapas de razonamiento. La primera de ellas va a versar sobre la existencia de un ataque, la segunda sobre la caracterización de este ataque y la tercera y última sobre la vinculación entre el acto y el ataque sistemático y, por otra parte, sobre el grado de conocimiento del autor sobre la trascendencia de dichos actos. La primera etapa del razonamiento, como acabamos de afirmar, va a versar sobre la existencia de este ataque. Lo primero es que no va a negar esta defensa que en este caso se produjeran una serie de actos que acabaran con la vida de varias personas, pero no por ello ya podemos afirmar que estemos ante un ataque típico, como vamos a pasar a demostrar. Por otra parte, en relación a la expresión población civil,
la defensa desea manifestar sus dudas con relación a este concepto, pues no aparece definido ni en el Estatuto de Roma ni en los elementos de los crímenes. Si bien es cierto que por el sistema de fuentes que articula el Estatuto de Roma podemos hallar una definición de esta en el derecho internacional humanitario y entender conforme a ello que serían todas aquellas personas que son civiles por oposición a las Fuerzas Armadas y otros legítimos combatientes. Sin embargo, señorías, este elemento, población civil, requiere de una interpretación más restrictiva cuando estamos ante crímenes de lesa humanidad. La población civil debe ser el objetivo principal del ataque y no su víctima incidental, factor de gran importancia que debe hacerse saber a través de los medios utilizados, el carácter indiscriminado del ataque, el número de víctimas o la naturaleza de los delitos cometidos. Por otro lado, la Corte ha interpretado en diversas situaciones la expresión población civil como aquel grupo distinguible por su nacionalidad, origen étnico u otras características distintivas. Pues bien, señorías, en el presente caso no puede mantenerse que los ataques se dirigieran de forma indubitada contra una población civil, ni tampoco contra verdaderas cédulas terroristas. La tercera cuestión a tener en cuenta es si hubo la política de cometer este ataque. En este caso, la defensa no va a negar que existiera una política de Estado a la hora de cometer estos actos. Pues estos se llevaron a cabo por la orden dictada por el señor Vargas Jaén. Una pregunta para la defensa. Le voy a plantear lo que estaba en una pregunta aclaratoria. Se alega que el sospechoso Vargas Jaén seleccionó cuidadosamente a las víctimas de los ataques teledirigidos, según información que había recibido de que estos presuntamente eran integrantes de grupos fundamentalistas religiosos y que por eso procedió a su eliminación sistemática. La pregunta es, ¿no es esto un ataque sistemático contra una parte de la población civil? Muchas gracias, señorías, por su pregunta. En este caso, desconocemos en relación a los hechos que se dan en este caso si verdaderamente se produjo un ataque contra una población civil o contra verdaderas cédulas terroristas. Es cierto que en las preguntas aclaratorias y en los hechos del caso se afirma que se dirigieron contra presuntos integrantes de grupos fundamentalistas. Pero, señorías, los grupos fundamentalistas no son terroristas, ni tampoco se afirma que fueran población civil. Simplemente estaban adheridos a una religión que tenía ideas radicales, pero no por ello podemos hallar que estemos ya ante cédulas terroristas, población civil o combatientes. Este desconocimiento de la población... Entonces, estos ataques precisos, definidos, contra integrantes de un grupo religioso, ¿no constituyen crímenes de lesa humanidad? No, no lo constituyeron, señorías. En este caso entendemos que el señor Vargas Jaén ordenó los actos con la creencia de que serían atacados los asesinos terroristas residentes en el territorio de Cambo, pero no por ello podemos afirmar que verdaderamente se fueran contra una población civil y contra cédulas terroristas. Sin embargo, el señor Vargas Jaén lo llevó a cabo con esa creencia y por ello estamos ante el caso de un error de hecho que se dispone en el artículo 32.1 del Estatuto de Roma. La segunda fase de nuestro análisis debe constatar si se trata de un ataque generalizado o sistemático. La Corte y otros tribunales internacionales han definido el ataque generalizado como aquel que se lleva a cabo a gran escala o que produce un gran número de víctimas. Por otra parte, el ataque se configurará como sistemático cuando se den actos de violencia organizados. Como ya hemos mencionado, esta defensa no niega el carácter organizado de tales actos, pero al cuestionar que nos encontremos ante una población civil, entendemos que dichos actos no fueron un ataque típico, en consideración al artículo 7.1a de los elementos de los crímenes. La tercera y última etapa del razonamiento va a versar, por un lado, sobre la vinculación entre el acto y el ataque sistemático y, por otro, sobre el conocimiento del autor. Ya hemos puesto de manifiesto nuestras consideraciones contrarias a la concurrencia indubitada de un ataque objetivamente típico, si bien ello no impide reconocer la vinculación que existió entre el acto y el ataque sistemático. Señorías, lo que sí debemos negar, sin embargo, es que concurra en el presente caso el grado de conocimiento requerido por el elemento subjetivo, mens rea o ultima in.
Al respecto, debe tenerse presente que las consideraciones relativas al crimen de lesa humanidad deben ser objeto de interpretación restrictiva, como se impone en el artículo 7 de los elementos de los crímenes. Señorías, pues estamos ante uno de los crímenes más graves. No concurrió en la mente del señor Vargas Jaén el elemento constitutivo necesario. El presidente de Cuba ordenó los bombardeos selectivos con el objetivo de eliminar lo que creía que eran cédulas terroristas que constituían una amenaza para su país. Es más, aunque llegara a constatarse que entre las víctimas hubiera habido efectivamente víctimas civiles, todavía habría que negar la presencia de este elemento contextual, toda vez que el señor Vargas Jaén habría actuado, como acabo de decir, bajo error de hecho, que se recoge en el 32.1 del Estatuto, pues ordenó la realización de la acción preventiva en la creencia de que los objetivos atacados serían los asesinos terroristas residentes en el territorio de Cambo. El carácter invencible, o al menos difícilmente vencible de tal error, claramente puede deducirse del dato incontrovertible de que las informaciones recibidas por el señor Vargas Jaén eran veraces, de modo que de haber existido alguna infracción del deber de diligencia con respecto a la presencia de civiles, en ningún caso podría haber sido tan flagrante como para considerarse que los hechos se cometieran conscientemente contra dicha población. Continuaré ahora, si me lo permiten, con los elementos contextuales del crimen de guerra. Estos aparecen definidos en las dos últimas disposiciones del artículo 8.2b primero de los elementos de los crímenes. En el primero se hace referencia a que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya estado relacionado con él, en tanto que el segundo se hace referencia a que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían la existencia de éste. Aquí también puede constatarse que con el primero se hace referencia a un elemento objetivo y con el segundo a un elemento subjetivo. Como ahora vamos a pasar a demostrar, no concurre el primer elemento contextual y por ello carece de sentido plantearse la eventual concurrencia del segundo, pues difícilmente va a poder tener el autor conocimiento de unas circunstancias fácticas inexistentes. Con respecto a la existencia y relación con un conflicto armado internacional, otra vez hallamos que los conflictos armados no están definidos y por ello debemos acudir al derecho internacional de los conflictos armados. Así, la Sala de Cuestiones Preliminares Segunda en el asunto Bemba tomó nota del artículo 2 común a los convenios de Ginebra, estableciendo así que se darían conflictos armados internacionales en el caso de guerra declarada o en el contexto de un conflicto armado entre dos o más estados, lo que incluiría la ocupación militar. De forma paralela, la sentencia del caso Katanga admite que un conflicto armado interno pudiera devenir internacional, en el caso de que tropas de un tercer estado actuaran en ese conflicto armado interno o que combatientes de ese conflicto interno actuaran en nombre de un tercer estado. Pues bien, señorías, en el presente caso no concurre ninguna de las circunstancias señaladas por la jurisprudencia. No estamos ante el caso de que existan hostilidades en el momento de cometerse los actos. No había una declaración de guerra. Tampoco estamos ante el caso de una ocupación militar, pues para ello parte del territorio debería de haber estado situado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo. Y por último, tampoco se da en el presente caso un conflicto armado interno que en hipótesis pudiera haber devenido internacional. Señorías, afirmar que la mera realización de una acción militar en el territorio de otro Estado ya constituye un conflicto armado internacional supondría, por un lado, desvirtuar todo el contenido del derecho internacional humanitario y, por otro, despojar de buena parte de su sentido a la nueva configuración típica del crimen de agresión. Se recoge ahora expresamente como crimen de agresión el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado, con lo que, a contrario sensu, se deduce que este uso unilateral de la fuerza no presupone per se un conflicto armado internacional que nos obliga a calificar tales actos como crimen de guerra. En definitiva, entender que las desavenencias que surgieron entre Cuba y Cambo constituyen un conflicto armado internacional supondría hacer una interpretación analógica y extensiva de este elemento contextual, y además de suponer la criminalización de cualquier clase de conflicto, tensión o divergencia que pudiera darse entre los Estados. Si se me permiten, continuaré con la segunda cuestión relativa a la insuficiente gravedad del caso. Con respecto a esta cuestión, hay que remarcar que la gravedad constituye uno de los elementos que determinan la admisibilidad de un caso ante la Corte Penal Internacional. Aquí, concretamente, se va a demostrar la falta del requisito del artículo 17.1d del Estatuto de Roma, donde se impone el umbral adicional de gravedad. Solo una vez que se haya constatado este umbral adicional de gravedad es cuando se va a entrar a valorar si los tribunales nacionales han iniciado o pueden iniciar un procedimiento ante ellos mismos. Con ello lo que se pretende es salvaguardar, por así decirlo, el carácter de última ratio de la jurisdicción de la Corte.
Corresponde, por tanto, ahora a esta defensa exponer la primera parte del doblete de admisibilidad al caso que nos ocupa. El artículo 29.2 del reglamento de la Oficina del Fiscal ha concretado los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la gravedad de las situaciones y los casos. Así se ha hecho mención a la magnitud, la naturaleza, el modo de comisión y el impacto. Pues bien, señorías, tales criterios han sido asimilados por la jurisprudencia, si bien no de forma homogénea. Así, la Sala de Cuestiones Preliminares Primera en el asunto Bugarda mencionó la naturaleza, el modo y el impacto del ataque. En el asunto contra Muzaure Kenyatta, los factores que se tuvieron en cuenta fueron la escala, la naturaleza, la forma de comisión de los delitos, su impacto en las víctimas y la existencia de circunstancias agravantes. En estos dos asuntos se hace alusión a la regla 145 del Reglamento de Procedimiento y Prueba. Si bien relativo a la determinación de la pena, hacía a su vez referencia a la magnitud del daño causado, a la índole de la conducta ilícita y a los medios empleados para perpetrar el crimen. Tras estas reflexiones, resulta especialmente oportuno destacar el análisis de la gravedad que se incluía en el informe elaborado por la Oficina del Fiscal ante la situación de Irak. Respecto de la gravedad, la Oficina del Fiscal afirmaba que el número de víctimas comprobadas era escaso como para motivar el inicio de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional. En palabras del propio informe, el tribunal se enfrentaba a múltiples situaciones que afectaban a cientos y miles de crímenes y debía seleccionar con respecto al criterio del artículo 53. La Oficina del Fiscal citó las 3 situaciones que en aquel momento ya estaban bajo investigación y que tenían un largo recorrido en el tiempo. Hablamos de Uganda, la República Democrática del Congo y Darfur. Bajo estas 3 investigaciones se habían cometido miles de homicidios voluntarios, violencia sexual a gran escala y secuestros. Colectivamente, bueno, podría usted referirse al caso de Abu Garda, donde se trata de un único ataque con 12 víctimas. En el asunto contra Abu Garda, es cierto que se dio 12 víctimas, pero en ese caso se tuvo en cuenta la especial crueldad de los ataques que se llevaron a cabo, pues las víctimas fueron torturadas y por ello se apreció la gravedad suficiente. Perdón, pero el caso Abu Garda, que ahora continúa como en fase de juicio con el caso Yerbo, se trata de un único ataque donde hubo solamente 12 víctimas y no se habla de crimen de tortura, sino que de crimen de guerra, de ataque contra un objeto protegido. Sí, disculpen el error. Ahora mismo no disponemos de ese dato, pero en la réplica mi compañero procederá a responder a su cuestión, si me lo permiten. Como decía, cada una de estas 3 situaciones bajo investigación implicaban miles de homicidios, violencia sexual a gran escala y secuestros. Colectivamente, habían supuesto el desplazamiento de más de 5 millones de personas. Otras situaciones bajo investigación habían supuesto la comisión de cientos y miles de tales crímenes. Señorías, conforme a tales consideraciones, la Oficina del Fiscal concluyó que la situación en Irak no cumplía con el umbral de gravedad requerido por el Estatuto de Roma. Como puede comprobarse, son los propios criterios elaborados y aplicados por la Oficina del Fiscal los que nos permiten negar que en este caso los hechos sucedidos en el estado de Cambo revistan la especial gravedad necesaria. Si bien esta defensa reconoce el carácter reprobable de tales actos, rechaza que presenten la envergadura suficiente como para justificar la intervención de la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte fue creada para juzgar y sancionar solo los crímenes más graves con trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. El análisis de los bienes jurídicos afectados por los tipos penales nos llevará a la misma conclusión. En efecto, aun siendo este un asunto controvertido, es posible distinguir en el seno de los ilícitos internacionales la tutela que en ellos se brinda a intereses jurídicos individuales de la protección de intereses jurídicos supraindividuales que normalmente se decretan en humanidad, se concretan en la humanidad. De este modo, la Comisión de Crímenes Internacionales exige algo más que la afectación de intereses jurídicos individuales. Se ha afirmado que los crímenes de lesa humanidad trascienden al individuo, porque cuando el individuo es atacado, se ataca y se niega a la humanidad toda.
Es por ello que lo que caracteriza a la lesa humanidad es el carácter de la humanidad como víctima. Conforme a lo anterior, señorías, esta defensa entiende que una cuestión clave a la hora de valorar la gravedad de las situaciones y los casos es el grado de afectación a los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales internacionales, lo que en el lenguaje propio del derecho penal continental denominaríamos el desvalor de resultado, pues la constatación de la tipicidad formal no sería suficiente para considerar cometido un verdadero tipo de injusto internacional. Ello no supone desconocer el valor otorgado a la vida individual, pero como señalaba la oficina del fiscal ante la situación de Irak, la Corte debe concentrar sus esfuerzos en aquellos comportamientos más graves. Los hechos sucedidos en el estado de Cambo, aun siendo sin duda reprobables, no puede considerarse que provocaran esta conmoción. Finalmente, y para acabar, conviene no olvidar que la gravedad posee una dimensión política o discrecional establecida en el 53.1c del Estatuto de Roma. La Corte ha renunciado a iniciar investigaciones por la comisión de ataques preventivos muy similares al del presente caso, si bien realizados por estados más influyentes en el panorama internacional. Pues bien, a fin de no generar desigualdad, inconsecuencia con los fines del sistema y, en definitiva, desilusión, solicitamos respetuosamente a esta honorable Sala que valore con idénticos parámetros el ataque preventivo llevado a cabo por el Estado de Cuba y que, en su virtud, niegue el umbral de gravedad requerido por el 17.1d del Estatuto de Roma. Ahora, si me lo permiten, pasaremos a la tercera cuestión. La defensa desea centrar sus esfuerzos en exponer el por qué, a la luz del sistema de fuentes del Estatuto de Roma, fue lícita la actuación de Glapso. No desconoce esta defensa que el principio de cooperación es primordial para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, pues la indolencia e inoperancia de los Estados podría llevar en definitiva a su ineficiencia. Es por ello que el artículo 86 recoge la obligación general de cooperar, y más concretamente el artículo 89.1 es el que permite a la Corte tramitar una orden de detención y entrega. No obstante, también es cierto que el propio Estatuto establece determinadas excepciones a esta obligación general de cooperar, y como se verá, la negativa de Glapso a entregar al señor Vargas Jaén puede entenderse justificada y perfectamente lícita. Lo primero que argumenta el Estado de Glapso es la obligación de respetar la inmunidad de los jefes de Estado establecida por el derecho internacional consuetudinario y que abarcaría al señor Vargas Jaén en tanto que preside el Estado de Cuba. Obviamente, con dicha alegación no se trata de afirmar una validez absoluta e ilimitada de este principio de inmunidad, pues por todos es conocido a estas alturas que éste está siendo sometido a considerables restricciones. Una de ellas es precisamente por la comisión de graves ilícitos internacionales. Por otra parte, también es cierto que las altas partes firmaron el Estatuto para darle jurisdicción a la Corte en el caso de graves ilícitos cometidos por los jefes de Estado, como bien se plasma en el artículo 27. Pero tampoco podemos desconocer que la propia Corte, el Estatuto y las demás disposiciones no surgieron en el vacío, sino que deben coexistir con una serie de normas, costumbres e incluso políticas que rigen las relaciones entre los Estados, entre los que se encuentra el principio de inmunidad, cuyo fin es salvaguardar el principio de soberanía de los Estados. Es por ello que el 98 del Estatuto anula la obligación de cooperar cuando dicha obligación resulta incompatible con las impuestas por el derecho internacional en el caso de inmunidad de un jefe de Estado o de un Estado en el 98.1 o con las impuestas por un tratado internacional en el 98.2. No nos resulta extraño que el artículo 98 fuera objeto de controversias en el seno de su redacción definitiva, sobre todo con lo que respecta en su relación con el artículo 27, precepto con el que parece guardar una cierta contradicción. Pues bien, señorías, dichas controversias siguen produciéndose hoy día, pues ni la Comisión Redactora del Estatuto ni la Asamblea de Estados Partes de la Conferencia de Revisión de Kampala fueron capaces de llevar una interpretación unívoca y conjunta de estos preceptos. De todo lo anterior, podemos extraer ya ciertas conclusiones a tener presente a la hora de valorar la negativa de Glapso. En primer lugar, es un hecho incontestado que a la vista de lo dispuesto en el Estatuto de Roma, la Corte quiere reconocer la validez del principio de inmunidad en determinados supuestos. Y por otra parte, también parece irrefutable que el exacto alcance que debe darse a la interpretación de los dos preceptos mencionados sigue siendo hoy día una cuestión polémica. Señorías, debería esto ya bastar para afirmar que Glapso actuó de forma lícita, pues no se le puede exigir a un Estado parte una cooperación total con la Corte Penal Internacional sin sujeción a sus obligaciones internacionales, máxime cuando la consecuencia que debe extraerse de estos dos preceptos aún no ha sido aclarada. El segundo motivo alegado por el ministro de Asuntos Exteriores de Glapso radica en el hecho de que Cuba es un Estado no parte del Estatuto de Roma. Al respecto, esta defensa mantiene la misma interpretación del artículo 98.1 que propone un sector de la doctrina, esto es, entender que
que el precepto hace decaer la obligación general de cooperar cuando estemos ante una persona sobre la que gravite la inmunidad y sea nacional de un Estado no parte. Con ello, señorías, no se pretende restar de modo alguno jurisdicción a la Corte Penal Internacional, sino simplemente reconocer a un Estado en un momento concreto a no entregar a una persona en virtud, por ejemplo, a las terribles consecuencias que para la paz entre los Estados y las relaciones diplomáticas podría traer. Finalmente, Glapso lea como justificación de su negativa a entregar al señor Vargas Jaén la existencia de un acuerdo de no entrega de nacionales a la Corte Penal Internacional sin previo consentimiento de la contraparte, en vigor entre Juba y Glapso desde el 1 de enero de 2014. La existencia de este tipo de acuerdos es lógica si se tiene en cuenta la redacción que se da al artículo 16 del Estatuto de Roma. Este permite al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas suspender una investigación o enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional, provocando, por así decirlo, una patente de corso a los Estados con derecho de veto en el seno de dicho Consejo a sustraer a sus nacionales o a terceras personas sobre las que tengan intereses del enjuiciamiento ante la Corte. Resulta natural que otros Estados con menor influencia en el panorama internacional firmen este tipo de acuerdos para no quedar inermes ante una aplicación radical e ilimitada del artículo 27. Partiendo del anterior, debe concluirse que nada se opone a la plena validez de dichos acuerdos. Para empezar, porque en el 98.2 no se impone un momento en el que estos artículos debieran ser firmados. Y segundo, porque en el artículo 34b de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados se establece que para los supuestos de aparente conflicto por la firma de dos acuerdos internacionales, los derechos y obligaciones entre un Estado que sea parte en un tratado y otro que lo sea, de dos de ellos, se regirán por el tratado que ambos Estados tengan en común, en este caso, el acuerdo de no entrega de nacionales. Conforme a todas estas consideraciones, señorías, la decisión de no entregar al señor Vargas Jaén fue perfectamente lícita y no constituyó incumplimiento de obligación alguna. Que el Estado de Glapso actuó con absoluta buena fe se demuestra, además, del hecho de que el acuerdo con Cuba entró en vigor días antes de que fuera remitido la solicitud de cooperación. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Glapso dio cumplida cuenta del deber de información para la aplicación del artículo 98. En definitiva, y dado que la actuación de Glapso fue lícita, no procede a adoptar medida alguna contra dicho Estado. Nada más que añadir, señorías. Muchísimas gracias. Una pregunta. Usted dice que el acuerdo entró en vigor unos días antes del pedido de cooperación remitido por la Corte, pero la Sala entiende que el acuerdo entró en vigor después de la entrada en vigor de la adhesión de Glapso al Estatuto de Roma. Efectivamente. ¿No considera usted que esto tiene alguna incidencia en la legalidad o ilegalidad del acuerdo? Mi compañero va a tratar esta misma cuestión ahora en la réplica, puesto que lo han dispuesto una de las partes, y si me lo permite, va a proceder él ahora. Muchas gracias. Y otra pregunta para usted. Usted dice se reconocen que la Corte reconoce la validez de ciertas inmunidades, teniendo en cuenta que hace mención explícita a inmunidades en el artículo 98, y aún más dice que la Corte no dará curso a una solicitud de entrega cuando puede entrar en colisión con normas de derecho internacional. Ahora, si la Corte dio curso al pedido, al pedido de cooperación, ¿usted cree que Glapso podía por sí mismo y en forma unilateral decidir sobre la legalidad o ilegalidad de este pedido? Para ello se dispone que el Estado deberá darle información relativa al porqué de su negativa a cumplir con la orden o con la solicitud de cooperación. Si ello se dispone así es porque tienen la capacidad de afirmar un porqué incumplen con esa obligación general de cooperar. No es que dispongan no es que puedan deducir si su actuación es lícita o ilícita, puesto que ello corresponde a la Corte y a la Asamblea de Estados partes, pero sí pueden afirmar el porqué no van a cumplir con ello. Y además de afirmar el porqué, decir directamente que no a la Corte. En ese momento sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Han concluido las presentaciones de los tres equipos? Bien. Ahora vamos a pasar al periodo de las réplicas.
Les permito recordarles que deben ajustarse al tiempo asignado a este respecto y que ningún equipo dispondrá más de 5 minutos para su réplica. Tiene la palabra la señora fiscal. Gracias, Su Excelencia. Honorable Corte Penal Internacional, la Oficina de la Fiscalía hará uso de su derecho de réplica. Sus Excelencias, esta réplica versará sobre 4 puntos. En primer lugar, le gustaría hacer una aclaración sobre la participación legal de las víctimas en pro de que la presente situación se considere y el presente caso admisible ante esta honorable Corte. Sus Excelencias, en primer lugar, respecto del elemento de generalidad, la representación legal de las víctimas ha establecido que no se deben de considerar los ataques y los daños a la propiedad pública. Sin embargo, Sus Excelencias, el elemento de generalidad no únicamente hace referencia a la cantidad de víctimas acaecidas en el conflicto, sino se refiere a la naturaleza a gran escala de los crímenes. Y en ese sentido, Sus Excelencias, el hecho de que exista propiedad privada y propiedad pública que fue destruida nos puede dar un indicio de que dicha propiedad y de que dicho ataque ha sido a gran escala. Y como segundo punto a analizar, Sus Excelencias, como una observación a la representación legal de las víctimas, a la Fiscalía ni a la representación de las víctimas les corresponde y tienen el deber de afirmar que en el presente caso se actuó como el presidente de Juba actuó en legítima defensa, toda vez que existe una diferencia entre el ius ad bellum y el ius in bello. Y en el presente caso, Sus Excelencias, no nos encontramos ante una situación de ius ad bellum que sería competencia de otra corte determinar si existe o no legítima defensa por el Estado de Juba. Y Sus Excelencias, es irrelevante el hecho de que Juba haya actuado para beneficiar o en contra de los actos que la misma defensa ha calificado como terrorista para determinar que se cometieron crímenes contra población que está probado que son civiles. Abordando el segundo punto de esta representación, contrario a lo establecido por la representación ad hoc de la defensa, establece que el ataque se dirigió en contra de la población civil. En primer lugar, a la Fiscalía le gustaría recalcar que la defensa no ha contravenido el carácter de la población civil ni ha establecido que ésta no lo fuera. Estableció únicamente que el ataque no fue dirigido en contra de ellas mismas. Y en ese sentido, la defensa está obviando la pregunta aclaratoria número 9 de los hechos del caso, en el cual se determinó que los bombardeos dirigidos fueron en contra de las 80 personas, eran parte de estos grupos fundamentalistas religiosos, y sin embargo no se limitó a los mismos. También hubo otras personas que fueron afectadas. Como tercer punto, Sus Excelencias, esta representación, relativo a lo que menciona la representación de la defensa, de la gravedad suficiente, le pide a esta honorable Corte que no volvamos a caer en el mismo error que, si bien es cierto, ha cometido esta Fiscalía, se ha basado únicamente en un elemento cuantitativo para determinar la gravedad suficiente del caso. El estándar de gravedad suficiente implica un elemento, si bien cuantitativo, pero también un elemento cualitativo en contra de las víctimas, independientemente de cuántas víctimas sufrieron un ataque. Y en ese sentido, esta representación ya ha probado distintos elementos que nos dan a entender y que nos dan luz para dilucidar el ataque cualitativo, siendo estos el impacto, la naturaleza de los crímenes y el modo de comisión de los mismos. En el presente caso ya se ha demostrado que a través de las 55 operaciones, a través de aeronaves teledirigidas y el daño que se causó no únicamente a las 80 personas que fallecieron, sino a toda la cantidad indeterminada de heridos, a sus familiares y a las personas que sufrieron pérdidas porque se destruyó la propiedad en la que vivían, fueron afectadas. Finalmente, Sus Excelencias, respecto del último punto que ha tocado la representación de la Fiscalía, de la defensa, a esta Fiscalía le gustaría aclarar en primer lugar, Sus Excelencias, que la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 ya ha determinado en el fallo de Malawi, en contra de la orden de arresto que se emitió en contra de Omar al-Bashir, que no se puede justificar el incumplimiento de una orden emitida por esta honorable Corte en contra de un presidente, incluso, Sus Excelencias, si se trata de un Estado que no es parte del Estatuto de Roma. Y cabe mencionar que, al igual que en el fallo de Malawi, en el presente caso el incumplimiento es del Estado de Glapso, quien es parte del Estatuto de Roma. Por lo tanto, Sus Excelencias,
Esta representación de la Fiscalía aprovecha para pedirle nuevamente a esta honorable Corte que, en primer lugar, determine que se configuran los elementos contextuales del crimen de guerra de dirigir un ataque en contra de la población civil y del crimen de lesa humanidad de asesinato, así como el presente caso cuenta con la gravedad suficiente exigida por el artículo 17 del Estatuto de Roma, por lo que esta situación y este caso específico es admisible ante esta honorable Corte. Y finalmente, sus excelencias, la actuación de Glapso al no entregar al presidente Vargas Jaén fue ilícita a la luz del sistema de fuentes que establece el Estatuto de Roma. Si no tienen alguna otra pregunta, es todo por parte de esta representación. Muchas gracias. Solicito ahora la representación de víctimas que formule sus observaciones. Con su venia, honorables magistradas. Primeramente, en esta réplica quiero hacer referencia a unas afirmaciones realizadas por la representación de la defensa. La defensa viene a proponer acá que el grupo fundamentalista que el autor consideraba como terrorista no es población civil. Esta tesis implica que el grupo atacado per se, por su naturaleza intrínseca, deja de ser población civil. Es una suerte de tesis de derecho penal del enemigo que viene a proponer acá la defensa. Debe indicarse, como ya ha quedado claro por esta representación, que la población civil se basa en la situación, no en el estatus de las personas, en la situación de indefensión que se encontraban en el momento específico de recibir los ataques. La defensa no realiza un análisis de generalidad, ni de sistematicidad, ni una política en los elementos contextuales. No encontramos un análisis riguroso de estos elementos. Aducen que no hay conocimiento de estar realizando un ataque contra la población civil. Como ha quedado mostrado, el autor tiene conocimiento de estar realizando un ataque que ha dirigido contra un grupo en situación de indefensión, por lo tanto, hay conocimiento de realizar un ataque contra la población civil. Respecto a los señores de la Fiscalía, en el término de población civil utilizan un concepto muy extraño, este término. Aluden a los convenios de Ginebra para conceptualizar el concepto de población civil en crimen de lesa humanidad, cuando los convenios de Ginebra del 49 y sus protocolos adicionales del 77 se refieren al crimen de guerra. Es una extraña referencia por parte de la Fiscalía definir población civil con base en estos convenios. Nos indica la representación de la Fiscalía que esta representación de víctimas en su análisis de generalizado únicamente contempla la cantidad de víctimas y el espacio geográfico atacado. Indican, sin embargo, que la generalidad se refiere a la naturaleza a gran escala del ataque. Esto lo toman de Katanga, sin embargo, les faltó leer lo que sigue, porque Katanga dice naturaleza a gran escala del ataque, que se refiere al espacio gráfico atacado y al número de víctimas, cuestiones que quedaron completamente analizadas rigurosamente por esta representación de las víctimas. Y nos achacan ese error, un supuesto error en el análisis de generalidad, cuando la representación de la Fiscalía en ningún momento analizó la generalidad. De no ser por la pregunta de la magistrada Herrera de Carbucha, no se hubieran referido para nada al elemento de generalidad del ataque. Por lo tanto, se le insta a ustedes, magistradas, que tomen el riguroso análisis sobre los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad realizado por esta representación de las víctimas. Mi compañero Boris Molina continuará con el resto de la réplica. Con su venia, señores magistradas. En cuanto a lo que ha propuesto la defensa, principalmente en relación con el crimen de guerra endilgado a su imputado, señalan que no debe haber una reciprocidad y que debe existir una ocupación y una caracterización de las partes como guerra. Esta representación legal de las víctimas dio criterios no solo jurisprudenciales, sino un cuerpo normativo suficientemente vasto para que estas magistradas no caigan en ese error. Ellos vienen a fundamentar aquí esos argumentos en apreciaciones meramente subjetivas, sin fundamentarlo con ningún tipo de instrumento internacional, tal como lo ha hecho esta representación legal de las víctimas. Pero aparte de eso, no analizaron ninguno de los elementos contextuales restantes para acreditar la existencia de un crimen de guerra. Simplemente se basaron en que si no había un conflicto armado, según sus apreciaciones, ya no debían analizar nada más. Situación que no puede ser y no se puede permitir en una corte de este calibre, porque es necesario que se analice y se acredite la no existencia de ninguno de los elementos contextuales para que se pueda quedar bien claro de que no se están presentando. Asimismo, debemos hacer hincapié en que en pro del interés de las víctimas en este proceso, ante los devastadores hechos y ante el impacto que han tenido no solo para la comunidad de Cambo, sino para la comunidad internacional, esta Corte no puede dejar de demeritar como admisible el caso en la presente causa.
debido a que la utilización de los instrumentos militares que han generado estos daños, los drones, generan no solo un efecto físico en las poblaciones civiles por las cuales son atacadas, sino un efecto psicológico, porque podríamos imaginar lo que significa tener aviones no tripulados sobrevolando las ciudades de estas poblaciones civiles con un constante peligro de que en cualquier momento puedan ser atacadas. Esto, a todas luces, no puede ser aceptado como un ataque válido y mucho menos argumentado como una legítima defensa, tal como ya lo hemos señalado. La Fiscalía también, por su parte, nos extrañó mucho que en su análisis de crimen de guerra no se haya analizado el elemento contextual del nexo de causalidad del conflicto con el autor que lo comete, y mucho menos el conocimiento del mismo. Y también que se habla de un error de hecho, cuando a nosotros, por parte de la defensa, disculpen, cuando nosotros más bien creemos que en todo caso eso había sido un error de hecho, pero no tiene nada que ver para esta representación. Le agradezco mucho al representante legal de víctimas y tiene por la palabra el abogado de la defensa. Con la venia, señorías, en primer caso quisiera aclarar respecto a la gravedad del caso que si bien en el caso Abu Garda se produjeron 12 víctimas mortales, la muerte de estas personas provocó la inasistencia humanitaria por parte de cientos o incluso miles de víctimas en tal caso, por lo cual afectó a una población mucho mayor. Por otra parte, contestando a las acusaciones de la Fiscalía y la representación de las víctimas, quisiéramos destacar que nosotros no negamos ni afirmamos que las víctimas del presente caso fueran población civil, puesto que no se tienen pruebas suficientes, no se tienen indicios necesarios como para corroborar en ni un sentido ni en otro la existencia de una población civil o no en este caso, y mucho menos se puede saber si esta era el objeto del ataque. Por otra parte, lo que sí afirmamos es que el señor Vargas Jaén, conforme a la información veraz obtenida previamente, creía y estaba con la absoluta seguridad de que el ataque se inscribía contra legítimos combatientes, por lo cual él consideró que las víctimas de este caso no eran población civil, por lo cual el segundo elemento de contexto referido al conocimiento, que por cierto no se trata apenas por ninguna de las dos partes, no concurre en el presente caso. Respecto al crimen de guerra, quisiera señalar, si bien, que aunque en las sentencias del caso, en la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia no se ha requerido la intervención de Fuerzas Armadas por parte de ambos Estados, esto se refiere únicamente a la situación de ocupación del territorio de un Estado por otro. Sin embargo, señorías, en el presente caso no hubo ocupación, por cuanto, como ya dijimos, no ha habido un control efectivo sobre la población y el territorio del Estado de Cambo. Por último, quisiera destacar que, a pesar de lo que alega la Fiscalía y la representación legal de las víctimas, en el presente caso, señorías, existe una reciente decisión de 9 de abril de 2014 por la cual la Sala de Cuestiones Preliminares segunda, en el caso al-Bashir, al tratar la negativa del Estado del Congo a entregar al señor al-Bashir, consideró que debido a que el Estado del cual era jefe de Estado, el señor al-Bashir, no era parte del Estatuto de Roma, en principio, de manera general, no se podía considerar como procedente la solicitud de detención. Así, en el párrafo 27 de esta decisión se establece que en el ejercicio de la jurisdicción de la Corte, la excepción de la inmunidad de los jefes de Estado de terceros estados que no han renunciado a la inmunidad de sus jefes de Estado es plenamente aceptable. Si bien en este caso concreto, en el caso de al-Bashir, el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó, mediante la resolución 1593 de 2005, que en ese caso concreto no se aplicara la inmunidad. Por lo cual, señorías, no cabe la menor duda de que, en efecto, conforme al artículo 98, la decisión del Estado de Glapso a negarse a cooperar con la Corte es, a todas luces, lícita. Muchas gracias, señorías. Esto es todo. Muchas gracias. Sí.
Señor abogado, como hay todavía un minuto de su tiempo, solo quería una explicación cuando deciste que la Fiscalía no ha probado el carácter civil de la población. Cuando hay dudas sobre el carácter civil de la población, ¿cuál sería la presunción de que son civiles o de que son combatientes? En nuestra opinión, a pesar de que el derecho internacional humanitario, en concreto el artículo 50 del protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra, establece que la presunción deberá resolverse a favor de su consideración como civil, conforme al artículo 21 y al sistema de fuentes del Estatuto de Roma, es de aplicación preferente el artículo 22, que establece que cualquier duda en un caso deberá considerarse a favor del acusado, por lo cual, en el presente caso, conforme al artículo 22 del Estatuto de Roma y conforme al sistema de fuentes, la presunción de población civil no es aplicable, sino que debe ser aplicable la presunción de no población civil, puesto que es de aplicación preferente el artículo 22 del Estatuto de Roma, conforme al artículo 21 del mismo que recoge el sistema de fuentes, al derecho internacional humanitario. ¿He respondido a su pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a los tres equipos y ahora los magistrados nos retiraremos para deliberar en privado. Y ustedes también pueden salir de la sala, pero tienen que volver y estar presentes nuevamente en esta sala de audiencia dentro de 15 minutos a contar desde este momento. Muchas gracias, oficial de audiencia. Todos de pie, por favor. All rise.